Para nuestro ejercicio del portafolio, hemos elegido 15 diferentes acciones de distintas empresas. El criterio de selección es que son empresas que tienen gran influencia en el mercado de la Bolsa Mexicana de Valores. 14 de estas acciones corresponden a empresas que, de acuerdo a la evolución de su precio desde el 2009, han mostrado incrementos muy significativos. Por lo tanto, a largo plazo esperamos un incremento de su precio y por lo tanto un rendimiento. Una de las acciones, Urbi, fue incluida en la cartera debido a que muestra un precio demasiado bajo actualmente. Consideramos que es una inversión de la cual podríamos obtener un beneficio por su venta en un futuro. Una vez que hemos elegido las acciones que van a formar parte de nuestra cartera, procederemos a calcular el rendimiento diario tanto del índice de precios y cotizaciones como el de los precios de las acciones. Para eso utilizaremos la función logaritmo natural y dividiremos el índice de precios y cotizaciones del día 5 de enero entre el índice de precios y cotizaciones del día 2. Esto nos indica que de un día a otro, el rendimiento del índice de precios y cotizaciones ha sido del 0.05% con signo negativo. Lo calculamos en las demás acciones y para cada uno de los siguientes días de toda la cartera. El objetivo de utilizar la función logaritmo natural para calcular el cambio en los rendimientos es con el objetivo de acercar los datos al comportamiento de una distribución normal y que nos permita hacer inferencia estadística. Una vez que tenemos esos rendimientos diarios, vamos a calcular el rendimiento promedio anual. Para eso utilizaremos la función promedio. Escribimos el rango desde el día 5 de enero del 2009 hasta el último día de nuestros datos. Ahí tenemos nosotros el rendimiento diario y debido a que lo estamos haciendo para un año, vamos a multiplicarlo por 252. Y entonces tenemos el rendimiento anual para el índice de precios y cotizaciones. Lo copiamos en las siguientes acciones. Hemos utilizado 252 y multiplicarlo por el rendimiento diario, ya que el año bursátil tiene 252 días hábiles. Al multiplicar el rendimiento diario por 252, tenemos los rendimientos anuales. Una vez que tenemos los rendimientos promedios anuales de nuestras acciones y del índice de precios y cotizaciones, calcularemos la variación de estos rendimientos utilizando la función desviación estándar. Ponemos el rango de todos nuestros datos y el resultado lo multiplicamos por la raíz de 252, ya que los queremos anuales. Ahí tenemos nosotros la desviación estándar del índice de precios y cotizaciones anual. Lo copiamos en las siguientes acciones y tenemos cada una de las desviaciones estándar. La desviación estándar indica qué tanta variabilidad en relación al promedio tienen los rendimientos de nuestras acciones. Una acción es más variable en tanto tenga una desviación estándar mayor. Con el objetivo de saber qué tanto varía el rendimiento de nuestras acciones en relación al promedio, vamos a calcular un coeficiente de variación haciendo una división entre la desviación estándar anual y el rendimiento anual. Lo copiamos en las siguientes acciones y tenemos nuestro coeficiente de variación. Esto nos indica, en el caso de alfa, que por cada 1% de rendimiento, la variación es del 0.67. Para saber ahora qué tanto se relaciona el rendimiento de la acción
con el rendimiento del índice de precios y cotizaciones, calcularemos una beta, o lo que es estadísticamente la pendiente. Ponemos la función pendiente de Excel y entonces nos pide los datos de Y. Los datos de Y es la variable dependiente, es decir, los rendimientos diarios de alfa. Y también nos va a pedir una variable X. La variable X es la variable independiente, es decir, el índice de precios y cotizaciones para todos los casos. Y ahí tenemos en el caso de alfa una beta de 1.08. Vamos a fijar las columnas de la C que son las que corresponden al índice de precios y cotizaciones con el fin de copiarlas en todas las demás acciones. De la misma manera lo copiamos para el índice de precios y cotizaciones y la beta es 1. Ya que la variable X y la variable Y son las mismas. Esto nos indica que por cada 1% que aumenta el índice de precios y cotizaciones, en este caso la acción de alfa aumenta 1.08. A mayor beta, mayor pendiente en el precio de las acciones y sus rendimientos. Ahora vamos a calcular alfa. A través de la función intersección eje vamos a calcular alfa. Igual nos pide la variable Y, que de igual manera son los rendimientos de las acciones, y la variable X, que es el índice de precios y cotizaciones. Vamos a escribir el rango donde tenemos los rendimientos de alfa y ahora vamos a escribir el rango donde tenemos los rendimientos del índice de precios y cotizaciones. Tenemos ahí la intersección o alfa. Vamos a fijar las columnas donde se encuentran los rendimientos del índice de precios y cotizaciones. Los copiamos en las demás acciones que forman parte de nuestra cartera y también lo copiamos en el índice de precios y cotizaciones. Alfa nos indica lo que paga el mercado. Cualquier número por encima de 0 nos indica que esa acción está ganando el mercado y algo más. Lo que esté por debajo del 0 es que está obteniendo rendimientos por debajo de los rendimientos que obtiene el mercado. Para calcular el riesgo sistemático, vamos a determinar qué tanto los rendimientos de las acciones se corresponden a los rendimientos del índice de precios y cotizaciones por medio de la función coeficiente de correlación. Igual nos pide una variable Y y una variable X. La variable Y son los rendimientos diarios de las acciones y la variable X los rendimientos diarios del índice de precios y cotizaciones. Escribimos el rango donde tenemos los rendimientos diarios de las acciones y ahora el rango donde tenemos los rendimientos diarios del índice de precios y cotizaciones. Con el fin de copiarlos en todas las demás acciones, vamos a fijar la columna de la C, que es donde están los rendimientos diarios del índice de precios y cotizaciones, y tenemos nuestra fórmula. Y lo copiamos en los demás datos. Lo copiamos en el índice de precios y cotizaciones. Obviamente, al tener las mismas variables X y Y, el índice de precios y cotizaciones, la correlación es de 100%. En las otras acciones tenemos aquí los resultados. Estos resultados significan qué porcentaje del rendimiento corresponde al riesgo sistemático, es decir, al riesgo
al riesgo del mercado. El riesgo no sistemático representa todos aquellos factores inherentes a la empresa que inciden o que influyen en el rendimiento de las acciones de las empresas. El rendimiento no sistemático es el complemento del sistemático, por lo tanto, con una diferencia entre 1 menos el resultado del riesgo sistemático, obtendremos el porcentaje del rendimiento de las acciones que dependen de factores inherentes a la empresa. Ahora calcularemos dos indicadores muy importantes para nuestro análisis, el índice de Sharpe y el índice de Treynor. Para esto asumiremos una tasa libre de riesgo del 4%. Para calcular el índice de Sharpe, haremos una división entre la diferencia del rendimiento anual y la tasa libre de riesgo entre la desviación estándar anual. Diferencia del rendimiento anual menos la tasa libre de riesgo entre la desviación estándar anual. Fijamos la tasa libre de riesgo y lo calculamos en los demás indicadores. El índice de Treynor es similar, con una diferencia. En vez de dividir la diferencia entre la desviación estándar, la dividiremos entre la beta. Diferencia del rendimiento anual menos la tasa libre de riesgo entre beta. Fijamos la tasa libre de riesgo y lo calculamos en las demás acciones.